Como sabemos, el cambio climático tiene muchos impactos y está requiriendo medidas muy concretas para poder contener este cambio, tanto la emanación de gases hacia la atmósfera como detener de manera drástica la pérdida de biodiversidad que a América Latina lo está afectando muy gravemente. Por lo mismo, existe una cosa que se llama Lista Verde. Es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha actuado como una especie de respuesta, como garante, da cuenta de las áreas protegidas que sí tienen fuertes modelos de gestión, una cuestión crítica, porque hoy día podemos tener muchas áreas protegidas, pero esas áreas protegidas pueden no estar teniendo ni las herramientas ni el financiamiento a largo plazo para proteger efectivamente la naturaleza. Esta lista funciona como una herramienta de asistencia a los gobiernos que permita fortalecer el cuidado de la naturaleza y los servicios ecosistémicos, pero también es como un sello de que es un lugar realmente que garantizamos que es bueno para proteger la naturaleza. El pasado 16 de octubre, este organismo anunció que la Lista Verde tiene 12 nuevos sitios en Brasil, China, Colombia, Francia, Arabia Saudita y Zambia. Y ustedes dirán, Chile con tanta área protegida terrestre y marina, ¿por qué no está en esa lista? Bueno, porque hay que cumplir los requisitos de tener un sistema robusto de protección. ¿Podremos tenerlo? Estamos a la altura de este desafío. Para hablar sobre estos asuntos de manera más experta, estamos con Maximiliano Sepúlveda, médico veterinario experto en ecosistemas y vida salvaje, sobre el medio ambiente, los desafíos, las posibilidades de nuestro país y tanto más que corresponde hablar en esta materia de Lista Verde. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por este tema. ¿Lo dije bien? ¿La Lista Verde es una especie como de garantía de que la protección es protección? Así es. La Lista Verde es una certificación y por lo tanto tiene que tener un norte claro, una definición muy clara de qué significa ser una lista verde, una área protegida, lista verde certificada. ¿Qué tipo de garantías entrega esa certificación? El proceso es complejo, pero voy a tratar de simplificarlo para que la gente entienda básicamente qué significa un área protegida con gestión efectiva, ¿verdad? Y las áreas protegidas, primero que nada, se crearon en el mundo hace más de 100 años con un fin turístico, gente que quería ir a ver vida silvestre en condiciones naturales, pero hoy día son una estrategia global para conservar biodiversidad. ¿Y cómo se hace eso? Porque son espacios grandes, como tú decías, Paloma. En Chile tenemos el 42% de Chile bajo áreas protegidas marinas y el 21% terrestre. Vamos relativamente bien, hay vacíos todavía que cubrir en áreas protegidas nuevas. A nivel de números. A nivel de números generales, ¿verdad? Porque hay zonas del mar, por ejemplo, de Chiloé hacia el norte, que no hay áreas protegidas costeras, por ejemplo, o sabemos que desde Puerto Montt hacia el norte las áreas protegidas terrestres son muy escasas o muy pequeñitas. Ok, tenemos áreas protegidas. Hay un término que se dice áreas protegidas de papel. ¿Por qué? Porque dicen que se crean y no se gestionan. Lista Verde viene justamente a dar vuelta a esa situación. Es un problema no solamente de Chile, es un problema global. Muchos países crean áreas protegidas. Está bien, es un primer paso, pero tiene que haber gestión ahí. Definamos gestión. Definamos gestión, exactamente, allá voy. Lista Verde son 50 indicadores, 17 criterios y 4 componentes. Para explicar mejor, me voy a explicar los componentes. Sí, por favor, no cuenten ni los 50 ni los 17. 4 componentes. Primer componente, gobernanza. Que tenga una gobernanza clara. ¿Quién está a cargo de esta área protegida? La CONAF, el Servicio de Biodiversidad Mañana, el Servicio Nacional de Pesca. Es una área protegida. Ya, que haya alguien a quien echarle la culpa. ¿Quién es el dueño? El que toma la decisión. Se protege esto. Y se protege por permanencia. Las áreas protegidas no son por un ratito. Cuando tú hablabas de crisis climática, de biodiversidad, estamos mirando al futuro de nuestros bisnietos, literalmente, que le dejemos el planeta en una buena condición. Una gobernanza clara, adecuada, reglas claras, participación ciudadana. También son territorios, por lo tanto hay comunidades locales, comunidades indígenas que han vivido ahí, alcaldes, ¿verdad? Turistas que llegan ahí y quieren todos ser parte de alguna manera de esta gestión del área protegida. Oye, y esta participación aparte, entendiendo que lo que estamos buscando es una gestión a largo plazo, esa participación tiene que ser permanente, porque además las condiciones del entorno cambian todo el rato. Hay veces que se generan polos urbanos alrededor de un área protegida y que terminan entre amenazándola, pero también presionándola, ¿no? Así es. Estás contando ejemplos reales. El Parque Nacional Cerro Castillo, por ejemplo, después del COVID, tuvo un boom de compra de parcelas alrededor y la comunidad local hoy día no es la misma que hace 4 o 5 años atrás. Y necesitan la gente que vaya a vivir ahora o en muchas áreas protegidas de hoy día, que está cambiando a una población un poquito más urbana, tienen que entender que los perros, que hacer leña, etcétera, etcétera, tiene que ser adecuada. Y para eso es importante que la participación sea permanente. Porque al final del día
esa gente que vive ahí o que está interesada en el sitio... Cambia el entorno. Cambia, exactamente. No quiero decirlo, pero son potenciales amenazas, ¿ya? Entonces, gobernanza, son claro. Animales del ecosistema también. Tienen que entender que son parte del ecosistema, exactamente. Y si lo quieren para un buen rato, tienen que portarse bien, ¿verdad? Ese es punto 1, componente gobernanza. Componente 2, planificación. ¿Qué significa planificación? Una palabra refome, ¿no? Como planifícate. Sí, ten un norte. ¿Qué quieres conservar en tu área protegida? Tu área protegida va a conservar alerces, huillines, anfibios, algún bosque que se está extinguiendo, salares. ¿Qué es eso? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo está tu salar? Estado de viabilidad. Van literalmente a un doctor, lo miden y dicen, ¿saben qué más? Está seco, le falta más agua. ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Verdad? Todo eso tiene que estar planificado con instrumentos técnicos, académicos, científicos. Aquí empezamos a hablar de un componente que es muy técnico, pero también es importante hacer participación para que la gente diga, oye, es verdad, sí, no, se me pasa la mano a veces cuando saco el agua, o yo podría usar menos agua y empiezan a aparecer estrategias. O sea, un proceso de planificación tiene que identificar objetos de conservación, qué ecosistemas o biodiversidad quiere proteger esa área protegida cuando se creó, cuáles son las amenazas de esos objetos de conservación. Una línea de base, por lo tanto. Una línea de base de cuáles son los problemas y finalmente di cómo vas a reducir esas amenazas en función de estrategias. Y eso es un plan de manejo, planificación robusta. Okay. Tercer componente, gestión. Porque si no nos quedamos con un área protegida, con un plan de manejo, siendo todavía papel. No hemos llegado a la acción. ¿Cuál es la acción? Tiene que haber financiamiento adecuado para que esas estrategias que se acordaron puedan implementarse. Y para eso faltan personal, en este caso guardaparques o alianzas con actores clave que puedan empezar a instalar esas estrategias. Claro, pero además de personal falta plata. Entonces, la plata es clave, el financiamiento es clave. Cuando uno mira la planificación tiene que imaginar cuánto cuesta. Es una empresa. Sí. Igual que en la casa uno tienes un presupuesto, te quieres hacer un cambio de casa, tienes que planificarte y ser realista en lo que puedes lograr. Ejemplos de estrategias. Restaurar un incendio, por ejemplo. Remover una especie exótica invasora. En Juan Fernández o en el sur, los bisones en un humedal determinado porque los cisnes no pueden remontar en su población. Es un caso de una estrategia. Hacer educación ambiental a estas mismas personas que tú decías para que tengan prácticas o conductas que sean más compatibles con la conservación. E integrar ciertas cosas propias de la degradación ecosistémica, como por ejemplo que uno sabe que la desertificación avanza. Entonces ver de qué manera eso va a amenazar en los próximos 10 o 15 años. Porque en el fondo la línea de base y la planificación debiera incorporar los riesgos que son crecientes, ¿no? Así es. Hay un capítulo en la planificación que tienes que evaluar cuál es la vulnerabilidad de estas distintas biodiversidades o ecosistemas ante el cambio climático. Y si, por ejemplo, encontramos que hay una laguna determinada que en 30 años más o en 15 años más va a estar más afectada, preocúpate más aún de las amenazas que esa laguna tenga. Si tiene ganado, efectivamente no es lo mismo que cambio climático, pero si tiene ganado, trata de reducirlo al máximo para que esa laguna que ya va a ser afectada por el cambio climático tenga una mejor probabilidad de seguir existiendo. 4. Y final. Hay que ver que realmente todos estos 3 componentes que dijimos recién tienen resultados exitosos en conservación. ¿Qué significa un resultado exitoso en conservación? Que esa biodiversidad, esos ecosistemas, voy a hablarlo en ejemplos, que los cisnes de cuello negro en el santuario Río Cruces de Valdivia estén arriba de 8.000 individuos al año. Eso es un número que se sabe que es un número adecuado. Un ecosistema... Espérate, voy a detenerme ahí. Se sabe que es un número adecuado, no porque nos encante el número, sino porque se sabe que las poblaciones de animales tienen puntos críticos de decadencia. O sea, si uno no tiene una cierta cantidad de población, es obvio que de un número hacia abajo va a empezar simplemente a desaparecer. Tal cual. Se llama análisis de viabilidad. ¿Qué tan viable es una población, dado su tamaño, que pueda recibir impactos y pueda remontar? ¿Ya? Y eso es muy importante porque cuando hacemos conservación, el tamaño de las áreas protegidas, el tamaño de la fauna, de los flamencos, de las vicuñas, importa mucho. No pueden ser números pequeñitos porque un resfrío, un COVID, que dijéramos nosotros, ¿verdad? No, mira, la ranita del loa, si en este capítulo estábamos hablando de la ranita del loa. Son muy sensibles a aquellas especies muy chiquititas. Entonces buscamos que justamente sean grandes. Entonces, si logramos estos 3 componentes para tener resultados exitosos y me los puedes mostrar, ¿verdad? En base a monitoreos sistemáticos. ¿Qué es un monitoreo sistemático? Cámaras trampa, análisis satelital, ¿verdad? Que te puede mostrar evidencia de cómo están esos números y si están hacia arriba o hacia abajo. Porque hay que reconocerlo, las áreas protegidas no están tranquilas. Lógico. Hay amenazas y hay que estar atentos de que si algo va hacia abajo, haya un mayor fortalecimiento. No, y las áreas no protegidas tampoco están tranquilas porque los problemas son globales, ¿no? Y hay variaciones de temperatura como la que hemos tenido este año que son críticas para muchas especies, en particular los anfibios. Volviendo al caso de la ranita del loa, sabemos que 1 grado más es una escoba mayor en el mundo de los anfibios, por ejemplo. Oye, ya, entonces, por eso queremos un área verde, pero suena muy complicada y muy cara.
Sí, a ver, nada es fácil cuando uno gestiona un territorio. Nada es fácil en la vida. Nada es fácil en la vida para partir, ¿verdad? Y en este caso están estos estándares que se han creado. No los creamos en Chile, se crearon a nivel internacional. La UICN que nombrabas antes, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un conjunto, es la organización de mayor cantidad de científicos que abogan por hacer conservación. Hacen listas rojas, que son una pena decirlas, pero existen. Son las listas donde están las especies amenazadas. Esas que quedan poquitas, ¿verdad? Críticamente amenazada, etc. Y en este caso generaron una lista verde, por fin, para poder contar una historia positiva de cuáles son aquellas áreas en el mundo que están sí haciendo buena gestionándolo gestión bien. y que démosle un aplauso para que reconozcan. Claro y cómo que lo sí. hacen, ¿verdad? Son una escuela para muchas otras áreas que podríamos ir a ver y acelerar los procesos de conservación positiva. ¿Ya? Urgente. Así es. No, porque además necesitamos buenas noticias y necesitamos estrategias que nos demoren menos, ¿no? Los humanos no tenemos tiempo para aprender con el nivel de desastre que estamos generando cotidianamente. ¿Por qué Chile no tiene ni una? Ya, pero hay algo que contar. No tiene ninguna, es verdad, no tiene ninguna. Pero hace 3 años, CONAF se animó a mirar a la lista verde como un norte. Y es un proceso que yo creo que hay que aplaudir, porque no todos decimos, mira, pasen a la casa y vean cómo estamos. ¿Ya? Cuesta cuando hacemos gestión. Abrió el closet. Abrió el closet, ok. Y primero, antes de abrirlo con ganas, hicieron un trabajo muy interesante. CONAF administra hoy día 109 áreas protegidas que van a pasar, como sabemos, al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al total de las 200 y tantas áreas protegidas que tenemos en Chile. Pero CONAF en ese proceso quiso mirar alrededor de una muestra, por así decirlo, como de 25 parques nacionales. ¿Ya? Y dijimos, ok, vamos a ver qué pasaría si hiciéramos lista verde entre nosotros. Hicieron un diagnóstico y encontraron que había algunas que estaban con un gran potencial a poder ser observadas, como calificar rápido, certificadas, porque llegan a procesos de auditoría. Y hay un comité muy interesante que se genera en cada país donde Lista Verde ya empieza este proceso. Y existe en Chile. Y es el comité de expertos. ¿Ya? La sigla Eagle. Me encanta el nombre porque es como águila, ¿verdad? Pero en realidad es un comité de expertos que no son de CONAF, que no son del Ministerio de Medio Ambiente y que son comités de expertos que son reconocidos por su experiencia. Personas o sea, son neutros. Tienen que ser neutros. Tienen que mirar cualquier área protegida que se quiera certificar. Lo que pasa es que en Chile estamos muy acostumbrados a que muchas veces los que protegen, no sé, sea el mismo gato cuidando la carnicería. Entonces es relevante destacar que es neutro. Es muy importante eso por muchas cosas. Si queremos contar cómo Chile avanza o cualquier país del mundo avanza, muéstrame que tu proceso ha tenido una segunda o tercera parte que te certifica. Esto en procesos de empresas es muy común de entender, ¿verdad? Oye, ¿cómo haces tu gestión? Bueno, hay una auditoría que me demuestra que yo hago esto según ciertos estándares. Lista Verde es un paso en gestión de áreas protegidas donde hay un grupo de especialistas que además ellos también son auditados, ¿verdad? Para que todo el proceso sea muy neutro, que todos busquemos cuándo están los vacíos. Y aparte, hoy día están funcionando este proceso como candidatas 2 áreas protegidas, 2 parques nacionales. Ya, espérate, si volvamos a la historia en la que estábamos. Tú habías dicho que hubo algunas que tenían un buen potencial y esas son las 2 que están postulando Chile. Así es. Hoy día CONAF decidió postular estas 2. ¿Cuáles? Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en el sector de Puerto Montt, Puerto Varas, es uno de los parques que son más visitados de Chile y reconocidos a nivel global, un atractivo turístico por las cascadas que tiene, ¿verdad? Los saltos del Petrohue. Y el segundo parque es el Parque Nacional Cerro Castillo, un parque que está en medio de la carretera austral y quizá quien ha tenido la fortuna de recorrerla incluso ha podido ver un huemul o varios de huemules porque es una zona donde esta población ¿Por qué todavía están tan bien esos 2 lugares? ¿Qué características hasta ahora van como dándonos esperanza? Cuando partieron tenían falencias, igual que todos los que se presentan como candidatos, porque había cosas, como tú dices, que estaban bien. Tenían un plan de manejo reciente o con un pequeño ajuste lo podíamos lograr. Tenían o habían tenido participación, en el caso de la gobernanza, más o menos activa. ¿Ya? Pero de no la ciudadanía. De la ciudadanía, pero no estaban activas. ¿Ya? Había pasado un COVID y a todo el COVID la participación en general había dormido la situación. Había dormido, había dejado los problemas de la participación por allá olvidada. Son muy sólidas, en particular Cerro Castillo tiene una solidez muy fuerte con lo que es el monitoreo en cámaras trampa y hay un personal de guardaparques que maneja de manera adecuada temas del turismo, la gestión con las comunidades. Espérate, pero ese etcétera. personal de guardaparques ahí es suficiente porque si hay algo que sabemos es que los guardaparques en Chile cubren áreas que son incapaces de cubrir. Así es. Y yo diría que no es suficiente. El Ya. Parque Nacional Cerro Castillo, voy a dar los números, creo que casi son correctos. Son 4 personas a nivel full time, permanente, como se dice, en Cerro Castillo y alrededor de 15 a 20 en Vicente Pérez Rosales. Y ya, Vicente vienen unos Pérez Rosales transitorios. está mejorcito, pero Cerro Castillo es absurdo. Pero exactamente. Y ahí lo que se ha trabajado mucho y que han trabajado ellos son las alianzas. Eso es muy importante entender. Es imposible, yo creo. Muy rara vez vas a ver un sistema de áreas protegidas que sean los guardaparques los únicos que hacen conservación. Puramente público, digamos. Tiene que haber
Una combinación, ¿verdad? Universidades, la comunidad local, una concesión pequeñita o grande para manejar el turismo y que no estén los guardaparques manejando al visitante, que en la noche, los privados, la comunidad local que se capacita y administra el sitio, estoy hablando de Cerro Castillo, y administra los sectores de visitación, ¿verdad? Entonces, liberando un poco la carga de los guardaparques para que estén centrados en la labor de conservación y de supervisión de todas esas actividades. Ellos lo están haciendo muy bien. De hecho, algunos hitos que te puedo contar que creo que son muy relevantes y escalables a nivel latinoamericano. En esta evaluación de 20 áreas protegidas que hizo CONAF, había 2 indicadores de los 50 que nadie pudo decir nada. ¿Sabes de qué trataban? De género. Porque en estos territorios también tiene que haber planificación con enfoque de género y gestión con enfoque de género. Claro. Para que veamos que conservación no es un tema de pajaritos únicamente. Claro. Aquí hay personas y tiene que haber una forma de trabajar con ellas adecuada y a los tiempos modernos de hoy día. No tuvieron nada que decir. CONAF se puso las pilas y hizo el primer congreso de mujeres guardaparques a nivel latinoamericano, de México a Cuba, para poner el tema. Y hoy día, para contarte un hito reciente que pasó hace menos de 2 meses, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales hizo la primera mesa de género para la gestión de una área protegida en Chile. Y eso es justamente lo que te contaba hace un rato. Estos procesos no están check. Déjame dar un poquito de contexto en esa materia, porque la conversación de género a veces parece como voy a plantearlo mal, pero para que se entienda el punto, como una maña de la modernidad, ¿no? Y por más que yo sea mujer y esté muy de acuerdo con las consignas de género, hay una cuestión muy concreta y es que se ha medido el impacto de la participación de las mujeres en el cuidado de la naturaleza. Y el impacto es enorme. Así es. O sea, aquellas comunidades en que participan las mujeres, la protección es muy alta, es muy efectiva y tiene además unas ramificaciones hacia los territorios que son muy virtuosas. O sea, las comunidades completas se benefician porque hay una manera de hacer que tenemos distinta, ¿no? Sí. Entonces, quería llevar este dato muy concreto porque no es solo una cuestión de justicia social, sino que también tiene una correlación con cómo se manifiesta en el medio ambiente. Ahora, me encantaría avanzar al tema de la plata, que siempre es tan incómodo. En estos 2 casos, ¿vamos bien o vamos más o menos? Hoy día no ha significado ni más ni menos recursos. Esa es la verdad. ¿Ya? Este proceso que estoy contando local en Chile. Se esperaría que con el conocimiento de cómo funciona una área protegida, el invitar a una mejor gestión podría vincularse, por ejemplo, con una forma de medir gestión, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel público, a nivel privado, esto está tratándose a nivel global, ¿verdad? Por ejemplo, un donante. En Amazonía hay varios donantes en países de la región que tienen donantes grandes, ¿verdad? Bezos, Fundación Moore, etcétera. Dicen, ok, quiero conservar la Amazonía. Y los servicios de parque le dicen, ok, sí, yo recibo tus fondos y yo te ayudo a gestionar los problemas que tenemos en la Amazonía. Y les preguntan, ¿y cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el norte? ¿Cuáles son los hitos para yo saber que este financiamiento se está gastando bien? Entonces, esta es una manera concreta de poder demostrar la casa está súper ordenada. Cuando ustedes digan, queremos financiar una área protegida, en este caso los invitamos a mostrar, gobiernos regionales, privados, quien sea, que aquí la casa está súper ordenada. Oye, y en materia de financiamiento, que es una de las conversaciones siempre fomes, incómodas y pendientes, cuando estas zonas verdes estén certificadas y efectivamente uno pueda medir todo, ¿van a poder, por ejemplo, vender bonos de biodiversidad o algo por el estilo? Estoy pensando en esos donantes, ¿no? Imaginemos que los donantes quieren una pequeña cosa a cambio, como por ejemplo un certificado de cuánto están colaborando con las emisiones o con la conservación de especies. ¿Eso está pensado también como una herramienta de financiamiento? Podría ser, sí, puede ser, tranquilamente. Todos estos mercados o formas de financiamiento lo que buscan es muéstrame cuál va a ser el impacto y si tiene una lógica, si es racional, si es un estándar, quién lo creó, la verdad que sea todo muy transparente y en ese caso Lista Verde viene a cumplir ese tipo de nicho que faltaba. Generalmente uno decía, oye, tenemos un problema de financiamiento en áreas protegidas, perfecto, ¿y qué quieren hacer? Ahí quedaban todos pillos. Pero en este caso queremos cumplir este estándar. Y es un estándar internacional. Y en ese sentido ayuda mucho a que el vínculo entre el financiamiento, que cada vez tiene que estar más disponible para conservación, pueda estar más ordenado y vincularse de esta manera. Max, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Nos tenemos que dedicar una enfocada completamente en el tema platas, pero aquí le mandamos un mensaje a cualquiera que quiera donar, que siempre vamos a encontrar una manera de retornar ese enorme aporte a la humanidad. Muchas gracias por estar aquí. A ti.